Buenas tardes, bienvenidos a un ciclo de seminarios. Hoy vamos a tener el seminario de especialidades y curso de posgrado del segundo cuatrimestre del año 2025. Un tiempo, como se ha dicho, porque se adelantó un poco la distribución docente. Tenemos entonces como primera oradora a la doctora Mercedes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo para el segundo cuatrimestre ofrezco un curso que puede ser tomado como especialidad o curso de posgrado que habla de procesos físicos en la formación y evolución de estrellas y planetas. Comencemos entonces por el comienzo, valga la redundancia, donde se forman las estrellas y donde se forman los planetas. Se forman en lo que se conoce como las nubes moleculares, regiones que son totalmente opacas en el óptico, pero que se vuelven muy brillantes en el infrarrojo. Si tuviéramos ojos infrarrojos, podríamos poder ver cómo se forman las estrellas. Ese proceso involucra la aparición de jets, que son eyecciones de materias por la zona polar de la estrella, y discos en la zona ecuatorial. Los jets ayudan a la formación de la estrella, y los discos tienen mucha importancia porque en ellos se van a formar los planetas. Estudiar la característica de estos discos primigenios es importante porque también nos puede brindar algunas pistas de la diversidad de arquitecturas que presentan los sistemas planetarios extrasolares. Bueno, como yo les decía, los jets, acá hay algunas imágenes muy bonitas, estas están tomadas con el James Webb. Fíjense, esto que está oscuro, que es el disco protoplanetario, estos son los jets. Acá vemos una imagen del Space Telescope, donde podemos ver los discos. Y entonces son dos estructuras características de la formación de las estrellas. Acá la estrellita es ese punto pequeñito, con su disco y su jet. Bueno, pero las estrellas se forman y las estrellas evolucionan. Y las distintas etapas de la vida de las estrellas van a estar marcadas fundamentalmente por su masa. La materia involucra el estudio de las distintas etapas de evolución de las estrellas, pero tratando de hacer hincapié qué le pasa a los planetas que acompañan a esas estrellas. Durante esas etapas, que pueden ser muy explosivas, como por ejemplo la explosión de una supernova, ¿qué le pasa a los eventuales sistemas planetarios alrededor de este tipo de objetos? Vamos a hacer hincapié en dos aspectos fundamentales de la evolución de las estrellas masivas, que son poco apreciadas, pero debemos recordar que en ellas se producen todos los elementos químicos que conocemos en la naturaleza. Hasta el hierro, por fotosíntesis del interior, y desde el hierro hasta el uranio, pasando por el plomo y el botán y el oro, por captura de neutrones y los fenómenos de la supernova. Eso en el extremo de las altas masas, y en el extremo de las bajas masas vamos a estudiar objetos que son intermedios entre las estrellas y los planetas, que se llaman enanos marrones, que tienen diversas importancias, pero entre ellas que pueden ser soles o pueden ser los objetos en torno a los cuales orbitan sistemas planetarios o nuevos sistemas planetarios. Así que vamos a estudiar discos. Qué raro, que estoy muy enfocada, pero bueno. ¿Dónde la puedo tocar? Sí, no está centrada la diapositiva, me muestra un pedazo de cada uno. Ah, lo hice de bacán, como siempre. Ah, gracias. Bueno, entonces lo que les decía es que vamos a estudiar enanas marrones, exoplanetas, métodos de detección. Hay métodos de detección que son los clásicos, como por ejemplo los tránsitos o la velocidad radial, y métodos un poquito más sofisticados como las lentes gravitacionales y los púlsares. Además de los exoplanetas, las enanas marrones, vamos a considerar los discos.
protoplanetarios donde se forman los planetas y qué le pasa a esos discos durante la evolución de las estrellas. Y si eventualmente la muerte de la estrella puede dar lugar a nuevos discos en los que se forma nueva generación de planetas. Este, por ejemplo, es el caso no es una imagen real, pero representa a un sistema en lo cual esta es la enana blanca y este es el planeta. La enana blanca, ustedes saben que es un objeto compacto de alta temperatura y muy pequeño tamaño, del tamaño de la Tierra. En este caso, el sistema está orbitado por un planeta de tipo Júpiter, por eso es de mayor tamaño que la estrella en torno a la cual orbita. Bueno, en algún momento vamos a considerar la estadística de los planetas extrasolares conocidos en la actualidad, son más de 6.000 y más de 1.000 los sistemas planetarios múltiples. Acá están las distintas técnicas de detección y este es un histograma acumulativo de cómo a partir de los años 2000 más o menos hemos incrementado notablemente el número de planetas. Está bien seguir encontrando nuevos planetas y esto gracias a dos misiones espaciales muy importantes, la Kepler y la TESS, pero queremos ir un poco más allá, queremos saber cómo son estos planetas. Está bueno seguir teniendo más estadísticas de planetas, pero ¿qué más podemos saber cómo son físicamente? Bueno, y en ellos son muy importantes las observaciones del telescopio James Webb, que nos permiten estudiar las atmósferas de los planetas extrasolares, y en los próximos años, Roman, que va a ser un telescopio infrarrojo, que nos va a permitir extender todas las técnicas de detección que tenemos, más allá del vecindario local y explorar la existencia o la estadística de planetas en toda o prácticamente en toda la galaxia. Les cuento un poquito al respecto. Bueno, el presente es el James Webb. Nos permite estudiar las atmósferas de los planetas extrasolares. ¿Cómo? A través de una técnica que se llama espectroscopía de transmisión. Si yo tengo un planeta transitante, es decir, que eclipsa a la estrella, en el momento del eclipse, yo puedo tomar un espectro del sistema planeta más estrella. En ese momento, la radiación de la estrella pasa a través de la atmósfera del planeta. Las moléculas presentes en esta atmósfera, o los compuestos químicos presentes en esta atmósfera, imprimen sus huellas digitales, y entonces yo voy a tener un espectro que de alguna manera me va a mostrar cuál es la composición química de ese planeta. Y eso nos va a permitir, o nos está permitiendo estudiar la diversidad de las composiciones químicas de los planetas extrasolares conocidos en la actualidad. Bueno, les muestro esta es el primer espectro tomado con el James Webb en comparación. No me detengo por qué, pero en realidad las características espectroscópicas y los estudiantes de estrellas nos ponen el pelo de punta, aparecen en emisión. Pero es un resultado de la técnica. Acá las bandas moleculares están representadas en emisión y en este caso hay agua, monóxido, dióxido de carbono y este es el espectro que nos está dando James Webb en comparación con los espectros que teníamos antes de la Tierra. Acá teníamos que adivinar la presencia del dióxido de carbono y acá la vemos sin ninguna duda. Así que para comentarles un poco de la calidad de observaciones que hay. ¿Y esto por qué es interesante? Porque en el año 90 que tenemos un espectro de nuestra Tierra, cuando la nave Voyager estaba abandonando el sistema solar, alguien dijo, tomen el espectro de la Tierra. Y lo que pasa es que más allá que no encontramos nada nuevo, fue como inspiradora esta imagen, porque encontramos cosas no raras, como por ejemplo el oxígeno y el metano. Pero el oxígeno y el metano, la atmósfera de nuestra Tierra, están producidos por seres vivos, o sea, son vivos marcadores. El oxígeno, por la fotosíntesis de la planta principalmente, y el metano, por la combustión de fósiles animales, incluso también el desecho de las vacas. Entonces surge la idea, sí, bueno, no siempre es así. En el caso de la Tierra, esos compuestos de la atmósfera tienen un origen biológico, pero no siempre es así. Por ejemplo, el metano también puede ser producido en forma abiótica, es decir, por seres no vivos, como por ejemplo una erupción volcánica, por procesos químicos que se produzcan en el volcán. Y en el caso del oxígeno, se puede producir por lo que se llama un fenómeno de fotólisis, cuando, por ejemplo, el agua interactúa con la radiación ultravioleta de la atmósfera y se separan sus componentes, el oxígeno por su lado, el hidrógeno es muy liviano, se escapa, y entonces queda oxígeno en esa atmósfera. Yo observo oxígeno y me creo que es plano, no hay plano. Se está produciendo un proceso de fotólisis. Lo mismo también se puede producir una fotólisis con el dióxido de carbono. Es decir, no es tan simple como, no sé, nariz
O sea, como intuitivamente lo pensamos al principio, hay que conocer las condiciones físicas, geológicas, la historia del planeta en particular. Y esto se los cuento porque, bueno, es una técnica que se está utilizando y entonces a través de las marcadores o a través de las moléculas que encontremos en los espectros de un planeta, podemos a lo mejor inferir la presencia de algunos tipos de organismos que generalmente son del tipo extremófilo, es decir, organismos que pueden vivir en condiciones bastante diferentes a las que vivimos nosotros. Últimamente se ha hecho, como la semana pasada se volvió famoso el planeta K18b. Es un planeta del tipo isiánico, rápidamente, es un planeta que tiene un núcleo sólido, pero está cubierto por un extenso océano con profundidades de cientos de kilómetros en la capa de hidrógeno. ¿Qué pasó con este planeta isiánico? El Hubble detectó la presencia de agua en su atmósfera. Acá hay una comparación de este planeta con respecto a la Tierra. Posteriormente, el James Webb detectó otros componentes, como por ejemplo el metano, el dióxido de carbono y una molécula que se llama dimetilsulfuro. Eran en realidad rastros, no estaba en ese momento muy bien confirmada la presencia de esta molécula. Lo observaron recientemente en longitudes de onda un poquito mayor y encuentran nuevamente la presencia del dimetilsulfuro y de otra molécula pariente que es el dimetildisulfuro. Difiere de la anterior en un azufre. De nuevo, la detección es mejor que la anterior, pero solamente llega a 3 signos. Y para tener la certeza de la presencia de estos compuestos necesitamos una detección de 5 signos. O sea, esto está en proceso y van a observarlo nuevamente. ¿Pero por qué es importante? Porque en la Tierra el dimetilsulfuro es producido básicamente por la presencia del fitoplancton y por bacterias o microalgas en el mar. El dimetilsulfuro es lo que le da el color característico al mar. Cuando nosotros vamos al mar sentimos un color característico porque están todos los microorganismos que como producto de su metabolismo liberan el dimetilsulfuro a la atmósfera. Entonces, en el caso de la Tierra es nuevo, es muy indicador. Que encontremos esta molécula en el caso del planeta isiánico del K218b, primero hay que confirmarla y después no vamos a ir de boca a decir que hemos encontrado sentido del planeta porque tenemos que estudiar las condiciones en ese planeta. Si no hay otra forma químicamente, de hecho se está trabajando en este momento, tratando de ver si podemos producir dimetilsulfuro a través de reacciones químicas, a través de la fotólisis de diferentes moléculas que nos puedan estar engañando y nosotros necesitamos un falso positivo. Bueno, y el futuro es el Roman también, o sea, James Webb nos va a ayudar a estudiar el proceso física del planeta, y Roman es un telescopio, como les dije, infrarrojo, que tiene un campo de visión muy grande, es como 100 veces el campo de Hubble. Y entonces nos va a permitir buscar planetas en prácticamente toda la galaxia. Miren, este es el radio de búsqueda del telescopio TESS, este es el radio o la región de búsqueda de Kepler, y James Webb va a abarcar un radio como el celeste, es decir, prácticamente 3/4 partes de la galaxia. Entonces ahí vamos a poder hacer estadísticas muy confiables acerca de la presencia de planetas en toda nuestra galaxia. Bueno, entonces rápidamente la materia plantea el estudio astrofísico de estrellas y planetas durante todo el proceso evolutivo de las estrellas. Vamos a superar la dicotomía de hace un tiempo atrás, que estaba la astrofísica estelar y la astrofísica planetaria por su lado, y prácticamente no se hablaba de uno del otro. Y bueno, hoy por hoy estamos viendo que son procesos íntimamente relacionados y eso es lo que plantea la materia. Así que, en poquitas palabras, es el estudio de la evolución y formación de estrellas y planetas durante todo el ciclo evolutivo de las estrellas y ver cómo la evolución de las estrellas nos afectan o afectan a los sistemas planetarios que las circundan. Bueno, acá les dejo rápidamente los fundamentos de la materia. Estos serían los contenidos mínimos divididos en 4 unidades temáticas. El que quiere el programa me lo puede solicitar. Y las correlativas para cursar la materia. Acá he tenido en cuenta el plan de estudio de 2013, o sea, el viejo plan de estudio, porque 4 años todavía está en el plan de estudio viejo,
pero si hay alguno que está en otro plan, me puede hablar de cuáles son las correlativas que corresponderían. Por supuesto que el curso de posgrado no requiere correlativas. Y durante la materia se hace un trabajo que es presentado al final, y esa es la condición de regularidad. Bueno, muchas gracias. Vamos al segundo. Si me toca uno. ¿Ponerlo al principio o al final? Bien, fíjate, el botón que más arriba es el puntero y los dos que inmediatamente siguen son grabaciones de Hola, buenas tardes. Bueno, gracias más breves, pero muy tarde. Esta es una especialidad clásica que se mueve en una escala totalmente diferente a la que nos decía. Es decir, estamos en escala de parsecs, acá vamos a estar en escala de kiloparsecs y megaparsecs. Y básicamente descubrir todo el volumen del universo que queremos, porque las galaxias, que son los objetos principales del estudio de esta materia, se empezaron a formar realmente a los inicios de la etapa del universo. La especialidad, ahí aparecen los nombres, yo estoy a cargo de los teóricos y Valeria Cohen está a cargo de los prácticos, que bueno, ella no ha podido venir para contarnos un poco, pero son particularmente útiles porque van a aprender a manejar el base de datos, a programar un poco el digamos que actualmente se usan, así que va a ser muy útil para el futuro. Esta materia, que es una especialidad, en el futuro parte de esta va a estar incorporada en una materia fija en carrera, pero por ahora la única opción es tener una visión más o menos amplia, aunque no con full detalle de la astronomía galáctica, es de las propiedades de las galaxias a través de esta materia. Sí vale aclarar que no se va a la máxima profundidad, porque inclusive algunas de estas unidades de esta materia son cursos de posgrado u otras especialidades en sí. Pero se trata de ver con la mayor profundidad posible. Bueno, la materia empieza con una introducción cosmológica, vamos a un par de clases de cosmología para saber más o menos en qué universo vivimos. Eso suele ser una pregunta de qué universo vivimos. Voy espoleando. Donde, bueno, tienen que tener una idea básica de cómo empezó, cuándo, qué fijó, pues ahora estamos en el universo acelerado, que ahora hay dudas de cómo se acelera, y qué hace que se acelere de una u otra forma, una cosa que vamos a recorrer acá, y por qué etapas va pasando el universo, y en particular por qué etapas van pasando las galaxias. Después nos vamos a concentrar en el elemento central de esta materia, que son las galaxias, tratando de definir un poco los distintos sabores de galaxias, que van a ser diferentes, como es una galaxia espiral, una galaxia elíptica, y tratando de definir un poco cuáles son sus componentes, en el caso de una espiral, por ejemplo, y yendo a ver las propiedades en detalle. Por supuesto, los científicos nos gusta clasificar, así que vamos a ver clasificaciones exitosas como la famosa clasificación de Gamow, que nos permite, con un simple nombre, por ejemplo, es una galaxia espiral, damos un montón de información de cómo es esa galaxia. ¿Vale? Apretaste el de más abajo. Los apretan los chiquitos. Los apretas los de más abajo. Ok. Vamos a ver si ahora puedo hacerlo bien. También vamos a dedicar a las galaxias peculiares,
un tipo de objetos como lo que están viendo, que se parecen un poco a la clasificación que les dije recién. Y en realidad, entender estos objetos también, entender cómo se forman y evolucionan las galaxias. Del universo nosotros, al menos en las galaxias como un todo, tenemos una instantánea. Las galaxias son seres, son entidades vivas, dinámicamente vivas, con mucho movimiento, muchas cosas, pero en una escala cósmica que hace que básicamente estén quietas, salvo situaciones muy especiales como pueden ser las regiones centrales, los núcleos. Pero en general esto es un choque, pero es una foto de un choque. No lo vamos a ver evolucionar porque son escalas monumentales, en escalas de tiempo, digamos, de volumen y de tiempo tan grandes que nosotros no vemos que eso cambie con el proceso de 100 años que saca una foto de la galaxia, va a ser igual. No obstante, está ocurriendo un choque muy violento ahí a velocidades muy altas, pero en escalas cósmicas. Esto nos da inicio también de cómo se forman y evolucionan las galaxias, porque estos mecanismos de choque y fusiones son realmente un ingrediente fundamental en la formación y evolución de las galaxias. Bueno, la astronomía moderna es una etapa muy interesante porque lo que sobran son grandes relevamientos de objetos, en particular de galaxias. Eso nos permite tener disposición de millones de galaxias y hemos entrado en una era de precisión en cuanto a estudiar las propiedades, porque podemos seleccionarlas tan fino como queramos distintas propiedades. Entonces hay hoy relevamientos que nos permiten analizar eso, y no solo las propiedades, sino en distintas etapas del universo. Ustedes saben que la astronomía moderna nos permite estudiar la historia de una forma muy especial. Los objetos más viejos, la luz de ellos, los objetos más jóvenes que se están formando, la luz de ellos demora en llegar casi un tiempo similar a la edad del universo. Es decir, los estamos viendo cuando eran muy jóvenes. Entonces, de esa forma nosotros podemos volver objetos viejos y objetos cuando se estaban formando, no el mismo, pero distintos objetos y distintas etapas de evolución del universo, lo cual nos permite armar su historia. Entonces, aquí tenemos relevamientos que muestran grandes cantidades y además en diferentes épocas de tiempo, etapas de formación y evolución. Así que bueno, estamos a estudiar las propiedades estadísticas de las galaxias con mucho detalle. En particular nos vamos a centrar en el entorno. Las galaxias no son inmunes a dónde les toca vivir y a dónde les toca evolucionar. Importa mucho, pueden estar relativamente aisladas y pasan una vida muy diferente con el que les toca vivir en un conjunto de galaxias que llamamos grupos o puntos de galaxias, donde les pasan muchas cosas. Son ambientes muy hostiles donde las galaxias sufren fuertes transformaciones, incluido destrucciones. Las estrellas son unos ingredientes fundamentales, no más importante es la materia oscura, pero a lo mejor un poquito más aburrido, aunque es el que manda en la galaxia. La materia oscura, que representa la mayor componente, es la que manda en la galaxia. Pero la que uno más estudia es la que emite luz, que son las estrellas, que serían una especie de ladrillos básicos de las galaxias. Y bueno, para eso nos vamos a presentar mucho también en cuándo, dónde se forman las estrellas y en particular su evolución a lo largo del tiempo. Esto es prácticamente toda la del universo, o buena parte, no toda, la mayor parte, y vemos que una etapa, digamos, hoy es acá, esto es cuando el universo era muy joven, y vemos que empezó a formar estrellas y después decayó. Hoy estamos en una etapa en la que el universo es mucho menos eficiente en formar estrellas que lo que era hace mucho tiempo. En la astronomía moderna y no tan moderna sabemos medir distancias. Vamos a repasar cómo medir distancias. Hay muchas técnicas y hay muchas motivaciones para medir distancias. No voy a poder entrar en detalle por qué, pero hay desde cosmológicas hasta simplemente poder estudiar objetos en particular. Así que a esto le vamos a dedicar bastante tiempo. Gracias a medir distancias, pues sabemos que el universo se expande de una determinada forma. Ya lo sabemos desde el mismo Hubble, pero hoy en día lo sabemos ya en más detalle gracias a otros estudios más modernos. Inclusive así descubrimos que se expandía aceleradamente, porque ahora hay evidencia de que podría estar volviendo a frenarse.
En el centro de las galaxias pasan cosas. En las galaxias grandes hay agujeros negros y esos agujeros negros supermasivos generan una serie de fenómenos realmente muy interesantes que tienen un impacto en la galaxia en sí y en el entorno de la galaxia inclusive. Así que le vamos a dedicar un poco de tiempo a ver una idea mínima, básica de qué es lo que está pasando en el centro de la galaxia. Bueno, y la materia cierra con una visión así general de cómo se forma la evolución de las galaxias, o sea, con todo lo que habíamos visto hasta ese momento. Hay uso específico de formación de galaxias, aparte, es un resumen un poco de cómo las galaxias se forman, lo que vamos a ver aquí, pero usando toda la información que hemos tenido a lo largo del curso. La metodología de trabajo, bueno, como les decía, hay prácticos que tienen que hacer con informes que tienen que ser aprobados. Las condiciones de regularidad las pueden ver ahí, tiene que ver con la asistencia y con los prácticos. Además hay que dar un seminario y ahí están las correlatividades y los contactos. Después ustedes van a tener acceso a estos PowerPoints, así que van a poder ver los contactos, nos escriben. Actualmente ya hay alumnos para cursar la materia, así que la materia se va a dar sí o sí, ahora que lo que viene, pero alumnos y bienvenidos no. Bueno, gracias. Doctor Nelson Padilla. Y los dos inmediatamente lo pasan para levantar, para trabajar. Y bueno, para cargar. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, soy Nelson Padilla y semestre que viene estoy tratando de esta especialidad que se llama cosmología. Se puede tomar como especialidad, también se puede tomar como curso de posgrado. Como requisito, les pido que hagan clases en un hecho de registro 1 para poder hacerla. Si han hecho también viene bastante bien. Ahí tenemos una víctima del curso presente, así que bueno, y bueno, esto es justamente con lo que empieza el curso de Curiel, es todo este curso de cosmología, ¿no? Es entender qué es el universo, de qué está compuesto, y de qué está compuesto incluye, por ejemplo, el espacio mismo, incluye si tiene energía pura, materia pura, cómo se comporta la radiación, cómo se comporta la relación con el universo súper denso, y bueno, y eso hace que esta materia, de hecho, sea una materia se hace bastantes cosas de forma analítica, lo cual es muy lindo, ¿no? Porque es raro eso en astronomía. Se puede hacer cosas analíticas en estrellas que están en equilibrio con su vida, y en el universo temprano, lo que da forma a lo que observamos hoy, también ocurre en una especie de equilibrio térmico. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en mucho detalle y que explican de una forma muy increíble y maravillosa, diría, lo que se observa. ¿Sí? Como, por ejemplo, esto que está acá, que es, en el eje Y tienen amplitud de fluctuaciones de temperatura de la radiación de fondo del microondas. Y en el eje X tienen algo que es básicamente el par Fourier de la escala angular. O sea, hacia la derecha son escalas angulares chicas, hacia la izquierda escalas angulares grandes. Y por ejemplo, este pedacito rojo es lo que produce ciertas fluctuaciones que sumadas todas hacen ese mapa del CFD que vemos que tiene distintos colores para distintas temperaturas, ¿no? Entonces, ustedes pueden pensar, bueno, eso es un garabato, así, ¿no? Y en realidad, cada uno de esas características de esa curva tiene una relación a una física espectacular. ¿Qué es eso? Este pico que está acá corresponde a cuál es la razón que hay entre
la cantidad de materia oscura, aburrida, jefa, muy grande, y la materia bariónica, o sea, la materia ordinaria, que es donde se forman las estrellas, que produce todo lo que vimos. ¿Sí? Entonces, esa materia que va a producir estrellas eventualmente también es la que produce estos otros picos que están acá. También podemos averiguar cuál es la curvatura del espacio-tiempo de nuestro universo, que es, gracias a estas observaciones, aunque prácticamente plano. Hay posibilidades de que no sea plano, y si uno se pone a pensar un rato, más vale que no sea plano, porque sobre el universo infinito, la energía universal, bla, hay un montón de problemas. Así que es como bastante bueno que todavía tengamos posibilidad de eso. Vamos a hablar también en el curso, por ejemplo, de los resultados muy recientes. Ha habido muchas generaciones de relevamientos de galaxias, por ejemplo, y también relevamientos cada vez más precisos de la temperatura de las fluctuaciones como microondas. Y, no sé, creo que diciembre y ahora en marzo de este año se está afianzando la idea de que no tenemos realmente una constante cosmológica, que la densidad de energía oscura, que eso produce que el universo se expanda cada vez más rápido, de que esa energía oscura evoluciona en el tiempo. Y esto es como estamos de vuelta en el 98, el último gran descubrimiento de cosmología, que es justamente la expansión acelerada. Entonces, hay un montón de cosas que se están trabajando que son súper interesantes, y la base para todo esto es los institutos. Entonces, nada, esto, física de equilibrio, muy bonito, muy cerrado, se puede seguir todo, uno va haciendo las cuentas y va dándose cuenta de qué es lo que está pasando. Está muy bueno. Este libro es súper simple, es muy cerrado, se lo puede seguir analíticamente. Pueden hacer esta curva casi con una presión muy alta, la cual es muy increíble. Y este otro libro que está acá es el que trabaja todo lo que fue el equilibrio, cuando, por ejemplo, se libera la radiación de fondo, que antes estaba todo el tiempo en el equilibrio térmico con los átomos de óxido y helio que estaban en constante procesos de ionización y recombinación. Aunque finalmente el camino libre medio de luz es tan largo que se escapa y bueno, por suerte eso nos llega, ¿no? Así que bueno, estos dos libros son como la base, ¿no? Entonces, esto es cosmología de primeros principios. Los desacomples, que es la pérdida de equilibrio entre distintas componentes del universo, que producen que la materia oscura, si es de un tipo, deje de interactuar con todo el mundo, se vuelve aburrida. Por ejemplo, cuando dejamos de destruir el universo dejó de destruir núcleos y volver a combinarlos, finalmente tienen las abundancias abundancias primordiales preestelares, ¿sí? De helio y hidrógeno. Y por supuesto la recombinación, que es la que da lugar a la variación de forma electrónica, cuando los átomos dejan de interactuar con la luz, ¿no? Vamos a ver un poquito también qué origen pueden tener estas fluctuaciones de temperatura. Vamos a ver que una respuesta muy buena, muy impresionante en inflación. Vamos a hacer unos cuentitos sobre eso, ¿sí? Y vamos a terminar justamente entendiendo estos espectros de fluctuación de materia y de temperatura, que es lo observable del cielo, y la fluctuación de materia es lo observable con galaxias. O sea, lo vemos hoy, ¿verdad? Ahí afuera. ¿Sí? Da igual las dos cosas. Eso le dice que la estructura que vemos en el cielo proviene del Big Bang. Un segundo de silencio. Bueno, y entre las cosas que se ven es una escala que es la escala de unas ondas de sonido brutales gigantes que ocupan 100 millones de años de distancia, que básicamente amontonan las semillas no se van a formar en galaxias. Hoy en día, con los datos súper precisos de los últimos surveys, los últimos relevamientos, se ve que hay un exceso de galaxias cuando uno ve una distancia de más o menos 100 megaparsecs de cualquier galaxia que ustedes vean. Y eso es justamente el reflejo de lo que pasó antes de la época de Jacob. Y bueno, ese es un resumen del curso. Como les decía, esto se ve en estas 5 unidades, son clases teóricas con pizarrón, rara vez vemos fotos.
Y los prácticos son hacer muchas cuentas, no tanto, un poquito. Y también hay algunos prácticos que son ya más numéricos para proponer un poco o tratar de resolver cosas un poquito más allá de lo que realmente. ¿Sí? Bueno, eso, muchas gracias. Mi correo es mi nombre, corresponde al medio, @. La doctora Luciana Grama. Espera, un paso. Está bien, está diciendo. Igualmente, cada tanto meto la pata. Chiquito. Sí, poneme al principio. Ahí está. Ese es el principio. Vamos a tirar. Ahí está. Aquí yo lo estoy mirando. Bueno, sí, toda la presentación. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luciana Grama. Esta materia la vamos a dar junto con Tati Palma. Aquí en los contactos, después también tenemos nuevo. Esta materia se da en forma de especialidad y también de curso de posgrado. Se llama técnica de detección de exoplanetas o TDE. Y tiene como objetivo estudiar exoplanetas, no solamente los exoplanetas, sino también diferentes técnicas de detección de exoplanetas y problemas que tienen las técnicas de detección. Desde un punto de vista numérico y analítico, y porque eso es importante y necesario para poder entender cómo se forman los exoplanetas y las diferentes teorías que dan vuelta y compararlo con la propia observación. Para ello se dividieron varias unidades, 7 en la materia, en donde vamos a empezar a estudiar primero los diferentes tipos de poblaciones de exoplanetas que hay, también siempre analizándolos desde las diferentes técnicas. Vamos a montar en cada una de las técnicas, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. Y acá les doy un ejemplito solamente para un gráfico de periodo versus masa, que están en los diferentes colores punteros de las diferentes técnicas, por ejemplo, velocidades radiales, están en verde, otra técnica importante que tenemos que hablar de la técnica de tránsito, la parte en rojo, y la clasificación, una posible clasificación del método. Entonces, además de eso, vamos a estudiar las limitaciones y las varias, por ejemplo, la imagen directa, la geometría, también vamos a hacer ajustes de curvas, cálculo de luz por velocidad radial, pero no solamente vamos a estudiar los exoplanetas, el exoplaneta alrededor del simple, que es lo que más se conoce, sino también los exoplanetas alrededor del sistema binario, los círculos binarios alrededor del sistema binario en sí, y si no alrededor de una de las componentes del sistema binario. Entonces vamos a estudiar, y eso es debido a que se conocen ya varias observaciones de sistemas binarios con exoplanetas en diferentes etapas evolutivas del sistema binario. Bien. Entonces también vamos a estudiar sus órbitas keplerianas y no keplerianas, desarrollo de métodos vitales, ajuste, planetas individuales, sistemas múltiples. Vamos a usar, vamos a analizar espectrogramas y vamos a utilizar algoritmos genéticos simples, además de teoría de relatividad y de selección. Bien, esta materia tiene un altísimo contenido práctico, o sea, bajo la parte teórica, la parte práctica es muy importante realmente. Vamos a utilizar Python para la parte práctica. Tanto para realizar la base de datos como para hacer las curvas y hacer también minimizaciones. Por ello, para la parte de regularidad, vamos a ver 4 o 5 prácticos más o menos, necesitamos que por lo menos el 60% de los prácticos estén aprobados. Va a haber una interacción, por supuesto, ahí poder, antes de poner la nota, por así decirlo. Y para las correlatividades necesitamos que ya hayan aprobado métodos matemáticos de la física 1 y óptica astronómica,
y revalorizado astronomía esférica. Ya para rendir estamos la astronomía esférica está aprobada. Bueno, eso del contacto, cualquier cosa, nosotros estamos en el yate, al frente del yate de Chalet, en la casita. Ahí nos pueden encontrar en cualquier momento, alguna de las dos, y si no, por supuesto, cualquier pregunta sobre el contenido o sobre el tema también, ningún problema, tanto presencial y si no por mail. Gracias por la atención. Bueno, si sabemos hacer. Sí, tenés el tuyo ahí adentro. Sí. Entonces, fíjate ahí el link que y si no, no te ah, sí, pero ahí dice muy seguro. En el libro dice saber algo, consumo de si no, si acá pones ve el Dancing, ahí la mesa, ¿no? Estamos bien. Sí, no de la noche. Creo que tiene un... Bueno, a ver, si no. Es el titular. Acceso denegado. Pero le dimos las manos para cocinar. Hay que mantener la sorpresa. Todo se ha rompido. Porque me llevo que se me soltaron. ¿Esto lo sabes? Sí, bueno, el botón de más arriba es el puntero. Los dos que son para adelantar el plazo. No tienes permiso de reproducirlo. Hola, ¿cómo están? El grupo de trabajo físico, la doctora María Nájez. Me emocioné. Y el doctor, bueno, entonces lo que le queremos contar a ustedes es la materia que se llama Introducción a la Magneto-Hidrodinámica y donde lo que pretendemos es darles un panorama de lo que es la física del plasma aplicado a procesos electrónicos.
Bueno, acá están un poco los integrantes del grupo, los colaboradores que tenemos, si es de interés y para que sepan lo que es un poco más del grupo. Estamos involucrados ambos, Fede y yo, en estos programas Dynasan y Lacegal que nos permiten intercambios de personales de diferentes institutos en el mundo. Lo podemos hablar después cualquier cosa que esté interesado en más detalle después. Pero, bueno, yendo a lo que es la materia, ¿qué es lo que tratamos de enseñar en la introducción a la magnetodinámica? Es la física del plasma a cualquier escala. ¿Por qué? Porque el plasma es el 99% de la materia bariónica que estaban hablando recién. Está conformado el universo el 99% por plasma. Y fíjense que está a diferentes escalas, tanto escalas aquí terrestres, como tenemos que el Sol es una bola de plasma, su atmósfera está compuesta por plasma, las nubes, estas moleculares donde se forman estas estrellas hermosas que entraron hace un rato, hay componentes de plasma en este tipo de nebulosas, también en las galaxias, y también en escalas mucho más grandes, como les va a mostrar Fede más adelante. En el núcleo solar, bueno, y acá eso también es escala terrestre. Los instrumentos que se tratan de reproducir aquí para poder ver el plasma, pero en la Tierra. Entonces, con esta materia, lo que nos gusta es de que lo pueden aplicar en diferentes procesos astrofísicos, no solamente en uno, sino en varias escalas, y el Fede y yo barremos en los trabajos que hemos realizado todas estas diferentes escalas, que es un poco lo que le vamos a mostrar ahora. Yo me centro un poco más en la física solar, estoy en una escala ahí un poquito más chiquitita, y qué diferentes procesos estudiamos, y que la materia es fundamental para que podamos entender que, por ejemplo, es una eyección coronal de masa. Este es nuestro querido Sol, que lo estamos viendo en diferentes filtros, luego los diferentes filtros hace que entendamos esa dinámica, esa bolita, o ese puntito que algunos dicen que es, o esta bolita amarillita que se ve así clarita, si lo vemos con diferentes filtros, vemos una dinámica hermosa, preciosa y muy interesante de estudiar. El Sol todo el tiempo está escupiendo material, eyectando material de su atmósfera, y que produce acá, lo que tenemos es el Sol, y acá tenemos los cuadraditos, son diferentes telescopios, instrumentos, los circulitos son diferentes planetas, y fíjense cuando este material es eyectado, interactúa con no solamente los planetas, sino con diferentes instrumentos, y necesitamos saber, para, por ejemplo, proteger a un instrumento de que está llegando todo este material del Sol, que básicamente son electrones y protones. Para proteger estos instrumentos yo necesito saber cuándo va a llegar esta eyección coronal de masa o al mismo planeta o a Marte, porque hay una misión de que estamos yendo a Marte, pero si tenemos eyección coronal de masa me va a interrumpir la señal de los instrumentos. Entonces, lo que hacemos en clima espacial es tratar de entender cuál es la trayectoria de estas eyecciones coronales de masa, que vemos que en vez de salir de manera radial, que sería aquí esta línea amarilla, fíjense de que sale hacia el ecuador. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué está pasando eso? Y lo que trabajamos en nuestro grupo de investigación es no solamente trabajar de manera con las imágenes, sino realizar simulaciones numéricas. Para realizar las simulaciones numéricas, la física que hay detrás es tratar de simular la dinámica de estas ecuaciones de la magnetodinámica, que es una mezcla entre ecuaciones de un fluido con campos eléctricos y magnéticos. Pero también en lo que es la física solar queremos entender por qué la corona del Sol, o sea, la atmósfera del Sol está caliente, siendo que, fíjense, en el centro tenemos 16 millones de grados, nos vamos alejando del centro, llegamos a la superficie con 6.000 grados, y pum, de repente la atmósfera se prendió, se calentó. ¿Por qué? Si es que ese medio es estéreo, no hay disipación, no es un fluido, no es un plasma viscoso. A través, por ejemplo, de oscilaciones de arcos coronales o de prominencias, que es lo que estamos viendo, estas son las prominencias del Sol, estos son los arcos coronales, pensamos que las oscilaciones de estos objetos
pueden ser los responsables de parte del calentamiento de la corona solar. La materia nos enseña por qué existen estos arcos coronales, la materia nos explica por qué las prominencias se mantienen sostenidas a 100.000 kilómetros, con una densidad muy grande, por mucho tiempo, varias horas suspendidas. La materia nos explica eso, nos explica cada uno de estos fenómenos en la atmósfera solar en particular. También tratamos de entender qué pasa con los procesos de fulguraciones solares, que son una liberación de energía muy grande en poquitos segundos. Fíjense, 10 a la 27 hercios por segundo, se está liberando casi todo el tiempo en el Sol de manera totalmente eficiente, y con la materia entendemos por qué se produce esa liberación, que a veces explican estos fenómenos bastante extraños, que se llaman super-arcade downflows, y de que, fíjense, luego que hay una eyección coronal de masa, se ven estos objetos oscuros que descienden hacia la arcada coronal. Tratamos de explicar y de simular, a través de las ecuaciones de la hidrodinámica, quién es el responsable de producir este vacío en este medio tan brillante. También, ahora me salgo del Sol y voy a estos proyectos estelares, que también un poco mostró Mercedes al principio. Acá no están haciendo una estrella, pero fíjense que tienen esos chorros de dónde salen. ¿Y por qué están tan colimados? Se piensa que la colimación está debido a los campos magnéticos, porque esto es evidencia, y más cuando después se observa en radio, de que acá hay campos magnéticos. Acá lo estamos viendo en este filtro en particular, y cómo se forman esos nudos, y cómo esos nudos se propagan a lo largo de, acá estamos viendo años. Esto sí, estas escalas temporales sí son observables, no como nos decía Hernán, y la simulamos porque conocemos la física de estas ecuaciones, que son una mezcla de fluido y campos electromagnéticos. Siguiendo con la exposición. Este es para apuntar, los otros para moverse. Bueno, siguiendo con las escalas, también vamos a mencionar un poco los campos magnéticos en el régimen de formación estelar, donde son cruciales. Vamos a también irnos más afuera, vamos a llegar a galaxias, donde nosotros podemos observar siempre indirectamente la existencia de los campos magnéticos e intentar de relacionarlos justamente con la formación estelar o la evolución propia de las galaxias. Y bueno, también llegando incluso hasta la cosmología, que algún día lo verán. Si quiero avanzar. Pero, no, déjalo. Bueno, pero no estamos con él. Y lo único que estoy pudiendo avanzar. Perdóname. Ahí va. Ahí está. Entonces, todo esto que estamos contando así muy rápidamente, que eran muy líneas de imagen y cosas por el estilo, nosotros en la materia lo que vamos a hacer es atar el marco teórico, vamos a ser un poco más exigentes, no van a ser totalmente lindos, sino que van a tener que hacer cuentas, van a tener que a lo mejor poner más presentaciones o trabajar un poco con algunos modelos. Y entonces todo eso que se ve muy lindo en figuritas, ahora dejan de ser tan bonitos y van a ser números. Entonces, vamos a pasar por estos diferentes procesos que contamos recién en diferentes escalas, pero hablando de un marco teórico con soluciones analíticas si se puede, o numéricas si no se puede. Para hacer la materia, como les decía, tengo que ver muchas cosas que después le pueden aplicar incluso en diferentes objetos astrofísicos. Bueno, acá un poquito estamos tirando el contenido de lo que decíamos, un poco como vimos en las actividades previas, la introducción que es un plasma, diferentes tipos de equilibrio con diferentes otras fuerzas, cómo se producen ahora otros tipos de ondas en estos materiales, bueno, en plasma, reconexión, teoría de dinamo y después la aplicación de los diferentes objetos. Para cursar, lo que estamos pidiendo va a ser el electro 1, aprobado, regularizado electro 2, y para análisis le vamos a tener que pedir el electro 2. La materia que estamos dando para especialidad y para posgrado, este año la voy a dar, Mario me va a ayudar, pero
oficialmente yo me lo he hecho yo. Y nada, va a haber parcelas. O sea, no es una forma otra que por se nos acaban de comerse esas cuantitas. Y finalmente, la regularidad nosotros la tenemos pura y exclusivamente, bueno, se sirve para algo eso, pero para nosotros es que sí el trabajo final de la nota final va a ser una presentación. Eso sí va a ser un seminario, pero para eso tiene que haber probado parciales. Los primeros parciales, bueno, tiene que rendir primero el práctico y después la. Así que, bueno, gracias. Bueno, el último grado, doctor Federico Sopel. Bueno, ¿cómo van? Soy Federico Sopetti, soy un postdoc de CONICET eterno y también soy doctor asistente. Esta materia, yo puse, la estamos pensando, históricamente la estuvimos pensando para nuestro posgrado, pero también alguien interesado particularmente en mecánica celeste se puede acomodar fácilmente. La voy a dictar yo. A Bollero puse entre paréntesis porque no va a estar formalmente la materia, pero igualmente, digamos que sí. Yo es la primera vez que la voy a dar, entonces va a hacer falta alguien con más experiencia. La modalidad es teórico-práctica. Vamos a empezar con más cosas teóricas y después vamos a tratar de aplicarlo al código básicamente que tiene Cristian en cuerpos para ver cómo incorporamos esta física de mareas.
Bueno, la evaluación va a ser para regularizar a partir de trabajos prácticos y el examen va a ser un examen final oral. Es una materia más bien específica, y por ahí incluye algunas anteriores eran más generales, como el plasma del universo o cosmología. Esta está más apuntada a en particular, por eso pedimos esa correlatividad. Y solamente para ver qué es, esto es una cosa básica, ¿no? Solamente para saber qué es, a qué me refiero cuando digo evolución orbital o evolución por mareas. Bueno, resulta que cuando uno tiene un cuerpo más o menos esférico, lo que ocurre si está interactuando con otro por gravedad es que ese cuerpo se deforma de alguna manera. Eso es el llamado bulbo orbital. Lo que ocurre es que como estos cuerpos no son perfectamente elásticos, es decir, no se pueden adaptar inmediatamente a este estímulo, a este estrés, digamos así, entonces uno puede pensar que lo que se forma es un bulbo parecido, pero que apunta en algún sentido hacia otro lugar. Si eso ocurre, esa es la modelización más básica, más simple, más esquemática, por supuesto que no ocurre eso en la realidad. Pero si eso ocurre, o si podemos imaginarnos eso, lo que va a empezar a pasar es un intercambio de momento ocular entre estos dos cuerpos y un intercambio de energía, porque este cuerpo va a estar disipando energía tratando de perseguir al perturbador. Cuando ocurren esas cosas, va a haber una evolución orbital y va a haber una evolución rotacional, por ejemplo, del cuerpo denso. Eso es lo que nos va a interesar estudiar a nosotros, en particular cómo varía la órbita de este cuerpo sometido por mareas, y también cómo varía la rotación, en particular cuáles son los puntos de equilibrio. Si esta interacción, que es en general muy lenta, ocurre durante muchos años, muchísimos miles de años, millones de años, entonces esperamos que la rotación, por ejemplo, caiga en un estado de equilibrio. Entonces lo que vamos a ver en el curso es distintos modelos justamente para modelar este problema, qué resultados predicen y cómo se comparan con las observaciones. Bueno, esto puede ser tan complejo como uno quiera, vamos a empezar desde cosas básicas y vamos a complejizarlo lo que más podamos. Entonces, solo para dar ejemplos, ahí puse, no sé si quería sugerir que los dos, respecto de la rotación, o cómo la rotación puede dar cuenta, puede ser tenida en cuenta con este modelo de marea. Puse acá la Luna, que sabemos que orbita la Tierra al mismo tiempo que da una vuelta sobre sí misma. Ese es un estado de equilibrio rotacional que se llama resonancia espino-órbita 1-1. Y Mercurio, a Mercurio le ocurre algo parecido, pero dada su excentricidad, esa conmensurabilidad o ese sincronismo es 3 vueltas de eje, que da 3 vueltas de Mercurio cuando da 2 vueltas de otro. Esos estados son estados rotacionales de equilibrio, con resonancia en espino-órbita, que pueden ser explicados con alguno de estos modelos de marea, por ejemplo. Respecto a, por ejemplo, las órbitas, uno conoce, por ejemplo, los satélites Galileo y Júpiter, que también están en resonancia por ejemplo, entre estos tres. Es que hayan alcanzado ese estado de resonancia se debe a las fuerzas de marea, y además, debido a que ahora están en presencia, están en resonancia, el desplazamiento por marea de sus cuerpos se traduce, por ejemplo, en que Io tiene una alta actividad volcánica. Esa energía que disipa Io por marea, por estar anclado en este tipo de resonancia, se traduce en un comportamiento, digamos, geofísico, como por ejemplo la eyección como alta actividad volcánica. Bueno, un sistema que a mí me importaba mucho, donde está todo esto muy mezclado, es el sistema de Plutón y Caronte, donde existen muchas resonancias entre las unidades pequeñas de este sistema, que se pueden explicar también por la evolución de marea de Plutón y Caronte, y además las rotaciones de este cuerpito chiquito están todas acostadas, y eso también es en principio el resultado de la evolución por marea de cuerpos en resonancia espino-órbita. Finalmente, por supuesto, esto también se puede usar para explicar algunas características orbitales de sistemas exoplanetarios, como por ejemplo, este es un histograma de planetas que están
sistemas múltiples de dos cuerpos, y si uno se fija, hay muchos en la resonancia 2.1, pero no están exactamente ahí, sino un poquito corridos. Bueno, ese corrimiento hacia la derecha puede ser bastante bien explicado por también las fuerzas de marea. Y bueno, eso es todo. Last but not least, Luis, por favor, Oveja. Gracias. No tiene nada. ¿Está perdido? No, realmente. Y para pasar. Ahí está. Bueno, yo soy Luis Vega y acá voy a presentar una materia que está relacionada con núcleos activos. Es decir, los núcleos activos son básicamente las regiones más internas de las galaxias, en las cuales existe, para la redundancia, alguna actividad. Esta actividad nuclear. Empecé por el final. Ahí, me parecía raro. Bueno, ahí. Entonces, decía, algunas galaxias, que ya han escuchado hablar sobre galaxias, presentan alguna emisión muy significativa en el centro, lo cual no puede, básicamente uno dice lo usual, ¿no? Que no puede estar explicada esta actividad de las galaxias por procesos termonucleares estelares. Es decir, acá hay algo más, además de las estrellas, el gas, la materia oscura que hay en las galaxias, existe algo más, sobre todo en las regiones centrales. Fíjense, como para ilustrar bastante el problema, esta es la galaxia Centaurus A, donde en general no la vemos de esta manera, sino que la vemos en este cuadrito, fíjense, donde dice óptico. En general van a ver alguna imagen de la galaxia elíptica, o en realidad parece que es una fusión de galaxias, de esta manera con una gran banda de polvo en el centro. Sin embargo, el aspecto de esta galaxia cambia radicalmente cuando se observan distintas longitudes de onda. Vamos de nuevo, desde acá, hacia la derecha, arriba, vemos en rayos X unos procesos, o sea, hay algún proceso que está siendo responsable de esta morfología, no solamente en el centro, sino a gran escala. Luego en ultravioleta, el aspecto de la galaxia también cambia. El óptico como nombre, que es el usual, después el infrarrojo medio, en continuo de radio y bandas moleculares. Fíjense en el continuo de radio esos grandes lóbulos también que sobresalen de la imagen principal. Y si superponemos todo esto, tenemos una imagen bastante interesante de cómo es la actividad en estas galaxias. Bueno, ¿qué es lo que me gusta a mí en general sobre estas galaxias activas? En realidad me llaman las galaxias activas, son núcleos activos de galaxias, son justamente los misterios que están siendo siempre tratados de resolver con respecto a cómo son los procesos que dan lugar a distintas emisiones, ¿sí? En general, como dije, que las estrellas no son responsables de los procesos, se busca por los procesos. Y lo que resultó ser más evidente, y no porque lo hayan postulado porque sí, sino porque todo apunta a esto, es que sea un agujero negro supermasivo y un disco de acreción. Lo más importante aquí es no solamente el agujero negro supermasivo, sino el disco de acreción que lo rodea. Bueno, en la materia se estudian todos estos procesos, se estudian algunos procesos dinámicos involucrados y también la gran clasificación de galaxias activas que hay, porque no es un solo tipo de actividad la que hay. Como dije, hay un disco de acreción asociado, es lo más probable. En la materia estudiaremos un poquito más de la explicación relativista que hay con respecto a los agujeros negros y al disco de acreción involucrados. Esto que mostramos aquí son espectros en donde las distintas componentes de los espectros, estos son
líneas de emisión correspondientes a distintos elementos químicos, y algunos de esos elementos químicos emiten de distinta manera, en el sentido de que si vemos acá hay como distintas curvas, cada una de esas curvas son componentes, cada una de esas componentes son componentes de velocidad, y posiblemente asociadas a distintas partes del núcleo activo. Entonces, en base a estos espectros, yo como fanático de los espectros, todo esto me resulta muy interesante porque en base a estos espectros podemos determinar las condiciones físicas asociadas y la estructura interna de los núcleos activos de galaxias. Bueno, como nombré, también aquí hay una línea espectral que, si lo ven, no sé si alcanzan a ver, una es roja, la otra es azul. La azul dibujan, o mejor dicho, la resaltan a propósito azul porque sería lo que se llama el blue shift, es decir, es una parte de la galaxia, o el núcleo de la galaxia que se está acercando, y el rojo es el que se está alejando de nosotros. Todo con respecto a un centro que uno tome, ¿no? Entonces, en base a esto, uno puede determinar la dinámica involucrada, como decía, y por ende determinar las masas de los agujeros negros supermasivos que están siendo responsables de esta actividad. Acá hay una... Bueno, acá comento algo. Han quedado establecido en los últimos tiempos que, según el tamaño, o mejor dicho, la masa de las galaxias, es el agujero negro supermasivo correspondiente. Es decir, la masa de la galaxia es proporcional, acá tenemos dispersión de velocidades, pero es proporcional a la masa del pulso de la galaxia, y aquí la masa del agujero negro supermasivo. Es decir, mientras más masivo es uno, más masivo es el otro. Y, bueno, si ven ahí, dice, por ejemplo, 3 millones de masas solares, aquí 20 millones de masas solares, esos puntitos, esa pelotita es 200 millones de masas solares, y esta sombra gris que está ahí no es un capricho, sino que es el agujero negro supermasivo de 2.000 millones de masas solares. 2.000 millones. Así que, bueno, todos esos aspectos se cubren en la materia. Y, bueno, no, por último, esto que en realidad está desactualizado porque en virtud del plan nuevo de la carrera, eso ha quedado un poquito desactualizado, pero básicamente uno pide un mínimo de conocimiento de astrofísica. Y con respecto a la regularización, bueno, tenemos que considerar prácticos y una exposición de aquel tema que nos ha interesado en la materia, que puede ser un poco más teórico o un poco más observacional, de acuerdo al perfil de cada uno. Así que eso es todo. Alumnos de primer año me dejan su mail, paso un papelito, así yo los puedo poner. ¿Cuarto año? ¿Cómo? ¿Qué cuarto? Sí. Sí. La materia, aviso también que todo